Hola muchachos, comenzamos la etapa 3 de robótica educativa. Se llama electrónica aplicada y les hice una presentación. Vamos, eso está en la página 110. Nos vamos a ir manejando con el libro, como estábamos acostumbrados. Página 110 y empezamos con electrónica, los fundamentos de la electrónica. Dice que la electrónica es el campo de la física enfocado al diseño y aplicación generalmente de circuitos electrónicos cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones. Hay varias ramas, ¿sí? Está la electrónica digital, la electrónica analógica y la electrónica de potencia. Aquí están las definiciones de cada uno. La digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona con mayor rapidez. Se encarga de los sistemas electrónicos en los que la información está codificada en valores discretos perfectamente definidos, ceros y unos, nada más. Nada más hay ceros y unos. Si se fijan en la imagen que aquí está, hay puros ceros y unos, se llama el lenguaje binario. O sea, son dos nada más, ceros y unos. Analógica es el campo de la electrónica que se encarga de los sistemas electrónicos en los que la información toma un rango continuo de valores en el tiempo. Si se fijan, aquí ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Está una serie de como de ondas, son diferentes valores. Y de potencia es uno de los campos más conocidos a nivel industrial, pues es el de mayor aplicación en esta área. Se utiliza para transformar y o controlar voltajes y corrientes pequeñas a grandes niveles. El sistema electrónico son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas para ejecutar una determinada función y tienen entradas, procesadores y salidas. En entradas se toman las señales del mundo físico y las convierten en corriente o voltaje. Y luego en los procesadores se manipulan y se interpretan estas señales, transforman las señales y las convierten en la salida, convierten la corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Y luego los conceptos de electrónica. Están polaridad. Aquí en esta etapa son muchos conceptos, muchachos. Polaridad y valor lógico. La polaridad se refiere a los terminales de una fuente o alimentación. Aquí está el ejemplo de la pila. Si se fijan, las pilas tienen el signo de más y el signo de menos. Positivo y negativo. Puede ser positivo o negativo y reciben el nombre de polos. Este es un polo y este es el otro polo. Los cambios de polaridad pueden dañar al equipo utilizado. Por eso se dice que cuando no utilices algún equipo o un juguete o un juego, les quites las pilas. Valor lógico. Se utiliza en sistemas digitales para designar un dato como verdadero o falso. Verdadero es igual a 1 y falso es igual a 0. Aquí están unos videos que ya esta presentación está en su Nexus. Entonces, si quiero que vean esos videos, no los voy a poner aquí porque si no el video se va a hacer muy extenso, para que revisen, aquí está perfectamente explicado la diferencia entre digital y analógica, que ahorita la vamos a ver, y señales analógicas y digitales. Es lo mismo explicado por este maestro. Señales digitales y señales analógicas. También lo podemos ver como si se manejara de esta forma. El sistema digital, muchachos, es, por ejemplo, cuando apagamos un foco o lo prendemos. O está apagado o está prendido. O es un sí o es un no. ¿Sí? O 0 o 1. No hay otro. Y la analógica es rangos. Por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Nosotros no podemos estar, o sea, tenemos, no sé, 36 grados y al minuto no vamos a tener 40 grados. O sea, si nos está subiendo la temperatura, se nos va subiendo poco a poco.
¿sí? Entonces es un rango de números. Aquí nada más es 0 y 1, ¿sí o no? Y acá no, de 36, 36 y medio, 37, 37 y medio. Entonces es un rango. Esto es la analógica. Puede ser una temperatura, del agua o de nosotros. O sea, hay muchos rangos ahí. En el agua, por ejemplo, cuando está tibia, ¿sí? Se está fría y luego se va calentando, la ponemos en la estufa y llega un punto que está hirviendo, ¿sí? Y acá no, es frío o caliente, nada más. Los puertos analógicos y digitales. Puertos de entrada analógicos reciben, esto está, déjenme decirles, puertos analógicos en la página 111, ¿sí? Puertos de entrada analógicos reciben tensiones de 0 a 5 volts. Puertos de salida analógicos envían tensiones de 0 a 5 volts. Puertos de entrada digital solo reciben dos tipos de valores, 0 y 5. ¿Se acuerdan? ¿Era sí o no? Sí, nada más dos valores. Puertos de salida digital solo envían dos tipos de valores, 0 y 5. Se acabó. Y aquí no, envían tensiones de 0 a 5. Puede ser 0.1, 0.2. Por eso está aquí. Miren, aquí está el valor y este es el tiempo. Y aquí, ¿se acuerdan del plano cartesiano? Supongamos que este es el 0. Este es para que los positivos, negativos, negativos y positivos. Entonces aquí, no sé, menos 3. Y luego menos 2, y luego menos 1, y luego 0. Es 1, 2, 3. Y así se va. O 0.1, 0.2, 0.3 y así. Todo tiene muchísimos valores en esta señal analógica. Y acá no. 0 o 0, 5 y 0, 5 y 0, 5 y 0. ¿Sí? Son señales muy secas, por así decirlo. Pero nada más son dos valores y acá son muchísimos valores. Ahora, la modulación por ancho de pulso. Eso viene en su página 112. Aquí dice PWM es Pulse Wide Modulation o serial de modulación por ancho de pulso. Aquí les viene explicando con un foquito. Mira, dice, el ancho de pulso representa el ancho, o sea, el tiempo del pulso con una modulación o cantidades de pulso, estado on-off por segundo. Se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos, velocidad de giro de motor, DC, a ajustar el brillo de un LED, etc. Como se muestra en la imagen, los pulsos son los movimientos siempre de 5 volts. Lo que varía es el pulso enviado al LED, lo que lo hace intermitente, estado on y off. Por ejemplo, aquí dice 0 y 5. Está hasta 5 volts nada más. Cuando está 0, está apagado. Sí, el foquito. Y luego, aquí prende, por ejemplo, si se fijan, es la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 partes, por ejemplo. 5 ciclos. Aquí, cada ciclo está a la mitad, ¿se fijan? Entonces, este es el tiempo. Está prendido y luego se apaga. Está prendido y luego se apaga. Entonces, prende así. Digo, esto lo estamos viendo despacito, ¿verdad? Pero para el ojo de nosotros, pues no se nota. Pero vemos una luz muy tenue. Ahora, cuando es el 80% del ciclo de trabajo, en un mismo ciclo, la mayoría está prendido, ¿se fijan? Y luego se apaga poquito. Se prende y se apaga poquito. Se prende y se apaga poquito. Entonces, el foco está un poquito más prendido, o sea, con más luz, pues. Y cuando está continuo, 100% del ciclo, entonces el foco tiene mucha luz. Mientras más ancho sea el pulso, más brillará el LED. ¿Sí? La técnica de variación de voltaje. Eso viene, déjenme les digo, página 113. Consiste en incrementar o disminuir el voltaje con el cual se está alimentando algún circuito. Como se observa en la imagen, el LED aumenta o disminuye su luminosidad. Por ejemplo, aquí está apagado. ¿Sí?
igual que aquí está al 50. Está un poquito. Aquí está el 80 y está un poquito más brilloso. Y aquí está el 100 y está totalmente brilloso. El voltaje del LED varía de 0 a 5 volts. Miren, aquí está. Aquí es por ancho. Mientras más ancho sea el pulso, acuérdense, pulse width modulation. Width es ancho. Entonces, modulación por ancho de pulso se llama el tema y por eso están así los pulsos. Y aquí es la técnica de variación de voltaje. Este es voltaje. Es de 0, aquí está 50, aquí está al 80 y aquí está al 100. Ahora, la electricidad. Viene página 112. Perdón, la otra también venía en 112. Aquí está la corriente y voltaje. Los conceptos vienen en la página 113. Dice el voltaje, su definición. Voltaje o diferencia de potencia es el trabajo generado debido a la fuerza con la que se empujan a los electrones. La unidad de medida es el voltio, se representa con una V y se mide, para medírsela se utiliza un voltímetro. Aquí yo les puse un ejemplo, un video que se explica un poquito mejor. Se los explican así con, yo se los hubiera puesto en el salón de clase. Vamos a hacer lo más cercano a lo que estuviéramos en el salón de clase. Corriente eléctrica es la cantidad de electrones, flujo de corriente, que circula por un conductor en un tiempo determinado. Se mide en amper y se mide con un amperímetro. La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida es el ohm y se mide con un ómetro. Potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica transferida, entregada o absorbida por un elemento a un circuito eléctrico en un tiempo determinado. Unidad de medida es el watt y se mide con wattmetro. Conductores contra aislantes. No sé si algún día han visto a sus papás que están arreglando algo de electricidad y hay una cinta negra que de hecho se llama aislante. Cuando estamos trabajando con cables, obviamente se quita la luz. Cuando lo amarran, por así decirlo, le ponen esa cinta para que aísle y no nos haga daño, lo podamos tocar y ahora sí ya podamos poner la luz. Esos son los aislantes y los conductores obviamente es que conduzca electricidad. Entonces, conductores, definición, materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Y los aislantes, materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica. Función de los conductores, conducir la electricidad de un punto a otro. Aislantes, impedir el contacto directo de los materiales conductores con las personas y con otros conductores. En los materiales conductores está el oro, la plata, el cobre, metales, hierro, mercurio, plomo, entre otros. Y los que nos sirven como aislantes, la goma, cerámica, plástico, madera y entre otros. ¿Sí? No sé si han ido al planetario Alfa, hay una parte, bueno, había, yo creo que todavía está, que con la electricidad pasan a un niño y se le levanta el pelo y al final le dicen que toque madera, toca la madera y se le baja el pelo, o sea, se baja la electricidad porque es aislante. ¿Sí? Después están los tipos de corriente. Esto viene en la página 113. Presenta variación en las cargas eléctricas tanto en dirección como en tiempo. La alterna y la directa es constante, no varía el voltaje y se mantiene en la misma dirección todo el tiempo. Un ejemplo de corriente alterna es los conectores que tenemos en la casa. ¿Sí? Se presenta variaciones en las cargas eléctricas tanto en dirección como en tiempo. Y la directa no varía el voltaje y son las pilas que conocemos. Esas siempre tienen el mismo voltaje.
Componentes electrónicos. ¿Se acuerdan que alguna vez les enseñé ahí las partes del kit? Bueno, hay una parte electrónica y son dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminan en dos o más terminales metálicas, ¿sí? Aquí si se fijan, dice, se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, o sea, aislante. Aquí, por ejemplo, aquí sería. Y terminan en dos terminales metálicas. Este es el aislante y aquí las dos terminales metálicas. Se encapsulan aquí y terminan en dos terminales metálicas, ¿sí? Esos son los componentes electrónicos. Estos vienen en la página 114, son los componentes electrónicos. La resistencia, este es el símbolo, cuando vean los que van a ingeniería. Creo que alguna vez pregunté y me supongo que nada más, quiero saber que nada más uno iba a ingeniería. Este es el símbolo de la resistencia y este es físicamente como es una resistencia. Es un pequeño elemento utilizado para oponerse al flujo de la corriente eléctrica en dispositivos electrónicos. Se usa para el control de la corriente eléctrica. El interruptor, este es el símbolo. Estos son interruptores físicamente. Son dispositivos que permiten interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Hoy en día existen muchos tipos de interruptores, así como un gran número de aplicaciones que van desde el encendido y apagado de un foco hasta un complicado selector de funcionamiento. El diodo es el símbolo eléctrico, y estos son los diodos. Es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección, desde ánodo a cátodo. Puede ser usados como protección contra polarización inversa. Luego el LED, este sí lo conocemos. Estos son los LED, son los foquitos, ¿se acuerdan? Y por ejemplo, los foquitos de Navidad son LEDs. Son muy parecidos, ¿sí? Cuando abrimos un foquito, lo de adentro es así. Y el símbolo eléctrico es este. Un diodo semiconductor que emite luz se usan como indicadores en muchos dispositivos y cada vez con mucha más frecuencia en iluminación. Por ejemplo, nuestro control de TV pues tiene un LED, ¿sí? Fotoresistencia o LDR, aquí está el símbolo eléctrico y físicamente sí es un componente electrónico cuya resistencia disminuye en el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor, dependiente de la luz. Es que depende del libro que estemos leyendo, muchachos, los autores son los nombres que les dan, cuyas siglas es LDR. Se originan de su nombre en inglés, Light Dependent Resistor. Su cuerpo está formado por una célula o una celda o dos patillas, ¿sí? Transistor, este es el símbolo, ¿sí? Y estos son los transistores. Se les va a poner una presentación y unos videos aparte de esta presentación, ¿sí? Es un dispositivo electrónico semiconductor. Su principal función es el control y regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña del tipo amplificador. Y el condensador, este es el símbolo eléctrico y este es físicamente cuál es el condensador. Este tipo de componente se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida. Existen dos tipos, el condensador cerámico y el condensador electrolítico. El cerámico, sus valores de capacidad están entre 0.5 y 47. Y el condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Los circuitos electrónicos, viene en la página 115. Dice, es toda aquella red eléctrica para la cual circula un flujo de corriente eléctrica
proporcionada por una fuente de energía. Por ejemplo, está abierto, un circuito abierto, si se fijan en la figurita, aquí le falta, ¿sí? Está abierto, no está completo. Circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. Entonces, como no está conectado, no prende el foquito. El cerrado, está todo cerrado. Es un circuito eléctrico en el cual sí circula la corriente eléctrica al estar totalmente conectado de principio a fin dentro del circuito. ¿Sí? Aquí está abierto, por eso no está prendido el foquito. Y aquí está cerrado, por eso se prende. Está cerrado el circuito. Circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Esto viene en la página 116. Dice, el serie, configuración de conexión en la que las terminales de los elementos se conectan secuencialmente uno después de otro. Los elementos se suman, ¿sí? Por ejemplo, aquí así lo ven, otra vez los que van a ingeniería lo van a ver mucho. Estas son las resistencias, ¿se acuerdan? Bueno, estas resistencias están en serie, una seguida de otra, ¿sí? Y se suma al final. Miren, por ejemplo, las pilas aquí están en serie, están acomodadas al revés. Estas son pilas acomodadas al revés y están en serie. Cada pila tiene 1.5 volts, entonces se suman y al final suman 6 volts, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Tienen 6 volts, dura un poquito más. No, mire, circuito en serie con baterías. Y lo vamos a ver primero ahorita les digo. Es un circuito eléctrico en el cual sí circula la corriente eléctrica al estar totalmente conectado de principio a fin dentro del circuito de resistencias. No se preocupen por la fórmula. En el caso del voltaje se mantiene igual, pero la duración aumenta, pues deja pilas de reserva. Por ejemplo, aquí son 6 volts, pero se acaba. O sea, usa los 6 volts de jalón, pero se acaban las pilas. Y aquí están acomodadas así iguales. Este es en paralelo. Si se fijan, aquí es en serie. Se van sumando y este es en paralelo. Entonces se usa una, se acaba y luego va con la otra. Se usa la otra, se acaba y luego va con la otra. Entonces es de 1.5 volts, pero dura más. Este no dura tanto porque es al mismo tiempo, pero son 6 volts. Entonces depende de para qué lo necesiten, ¿sí? Aquí las pilas están en serie y aquí las pilas están en paralelo. Y aquí es el circuito, así es el dibujo de los circuitos, en serie y en paralelo. Bueno, muchachos, espero que les haya ayudado esta videoconferencia, como quiera, este video, como quiera nos vamos a ver en la videoconferencia. Saludos, bye.